Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pues ya está Juan José Benítez en la línea telefónica, yo lo celebro. Juan José, no sé hasta dónde me escuchó, pero me da mucho gusto tener el privilegio de platicar con usted esta mañana sobre la gran catástrofe amarilla. Buen día. Hola, ¿qué tal? Pues prácticamente no te oigo, pero bueno. ¿Sigue sin escucharme en este momento? Te oigo muy lejos, como si estuvieras en México. Es que estoy en México, Juan José, exactamente. Aquí estamos. Qué gusto platicar con usted esta mañana sobre la gran catástrofe amarilla. Juan José, ya platicaba antes de que la llamada se cortara un poco de cómo surgió este libro, que tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, tenía otro título, ¿no es así? Sí, al principio cuando yo decidí, bueno, que podía ser un libro, que fue ya cuando estábamos terminando casi el crucero, yo le había puesto Fort Apache, que es el nombre supuesto de la base militar norteamericana en la que, según esa información, sería el lugar donde se había fabricado el virus y desde donde se había distribuido al mundo. En ese sentido, según esta información que maneja, el virus entonces no salió de Wuhan, ¿no? No, para nada. Eso es una especie, como llaman ellos los americanos, de tapadera. Es decir, echarle la culpa a alguien por si acaso alguien recela, ¿no? Y bueno, en este caso la tapadera principal o madre era China. Me llama la atención, he tenido la oportunidad de leer todos sus libros, Juan José, y de entrada le agradezco muchísimo porque me ha mantenido entretenido durante mucho tiempo. Me llamó la atención al iniciar la lectura de la gran catástrofe amarilla, que coincide un poco, o tal vez es mi percepción nada más, con el caballo de Troya, porque en este caso también recibe un escrito, bueno, más bien recibe una carta, unos datos de un confidente que tiene en Estados Unidos con información sobre la pandemia, ¿no? En el caballo de Troya, pues también hubo alguien que se puso en contacto con usted para revelarle todo lo que se escribió en el caballo de Troya. ¿Es una mera coincidencia? No, bueno, el caballo de Troya no fue una carta. Fue algo personal. Sí, fue una telefónica haciendo un programa con Zabludowski. Así es. Y exactamente por la noche me llamó el mayor desde una zona de México. Exacto, pero le dio los textos estos que el mayor tenía, que usted escribe en el caballo de Troya. A eso me refería, a los documentos, a la fuente, pues. No fue así, no. Yo, después de hablar con él y de entrevistarme con él, él me dio unas claves que yo tenía que resolver. Entiendo. Y en esas claves es donde al final, después de algunos esfuerzos, yo encontré la documentación. Entiendo. Bueno, pero aquí es mera coincidencia entonces este asunto, ¿no? Te oigo muy mal. Hijo, sí va a estar complicado poder hacer la llamada de esta forma. No sé qué esté pasando, Juan José, le ofrezco una disculpa. Suele suceder. No, adelante. No sé si me escuche mejor. Ahora un poco mejor. Bueno, le decía yo que este viaje podía ser para usted prácticamente un viaje inolvidable, ¿no? El más extraordinario en su vida por cómo sucedió el viaje en el crucero alrededor del mundo, que lo ha agarrado la pandemia ahí, en fin, ¿no? Bueno, pues sí, es un viaje que prefiero casi olvidar, porque estaba programado de otra manera, era un viaje supuestamente de placer, para dar la vuelta al mundo y en fin, las cosas se complicaron, como todo el mundo sabe, ya a finales de enero pues se hizo pública la pandemia y en el barco pues en fin, no lo podía creer, pero aquello se convirtió en una situación casi surrealista
donde la gente quería bajarse, otros no querían bajarse, la compañía no daba ninguna razón, no daba ninguna explicación de lo que estaba pasando, las noticias nos golpeaban constantemente y al final pues se convirtió en eso, en un caos. Un caos, pero que usted ordenó muy bien en el libro, ¿no? Me llama la atención también que el libro dice que es el diario de un hombre tranquilo, pero la verdad de las cosas, por lo que leo, usted nunca estuvo tranquilo, de hecho, desde antes de iniciar este viaje, ¿no? Bueno, antes de empezar el viaje yo efectivamente tuve unas extrañas intuiciones o sensaciones que no me gustaron y bueno, al principio no supe por qué, ¿no? Pero sí estuve bastante intranquilo. Luego ya, una vez que apareció la pandemia y todo esto, pues procuré mantenerme un poco en calma porque no servía de nada ponerse nervioso y además el barco de alguna manera pues era un poco una burbuja que estaba mucho más protegido que en tierra. Uh-huh. Parece ser que este libro también es una especie de resumen de algunas otras investigaciones que ha realizado, ¿no? En particular la muerte, que para usted fue asesinato de Lady Di, o la llegada a la Luna, el Apolo 11 y las ruinas en la superficie lunar, ¿no? Sí, bueno, en el libro se cuentan muchas cosas, pues porque fue así, realmente fueron casi 4 meses, hubo tiempo y oportunidad para hablar con muchos pasajeros de muchos temas. Algunos conocían mis libros y mis investigaciones y bueno, pues fue normal y lógico que salieran esos temas a relucir y a la conversación. Y otros muchos que yo no he tocado en el libro, claro, pues no hubiera sido casi infinito. Me imagino. Me llama mucho la atención estas 9 notas a pie de página tan personales y reflexivas, Juan José. Sí, para mí es lo mejor del libro, las notas a pie de página. En fin, son temas íntimos, personales, que yo creo que trascienden en muchos momentos la situación y, en fin, a mí me parecen mucho más interesantes hablar de cómo es el espíritu después de la muerte o las preguntas que se le pueden hacer a Dios que todo lo demás. La primera reflexión es sensacional, ¿no? Bueno, todas tienen lo suyo, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención el concepto del tiempo, Juan José. Sí, es una de las notas quizá más difícil, porque no es sencillo hablar del tiempo y mucho menos aclarar qué es, ¿no? Pero bueno, yo lo intento en esa nota a pie de página y me dedico a hacerle preguntas al tiempo. A la conclusión a la que llego después de todo es que el tiempo es una oportunidad para experimentar, es decir, cuando estemos en el otro lado, después de la muerte, yo personalmente creo que seguimos vivos, allí no hay tiempo, es decir, yo lo llamo el no tiempo. Uh-huh. Por tanto, en este mundo, en esta vida, experimentar el tiempo es una oportunidad. Dios inventó el tiempo porque nos conoce. El hombre mide el tiempo con un reloj, la mujer lo hace con el corazón. Me pareció sensacional el cierre de esa primera reflexión, Juan José. Menciona que está aquí para cumplir una misión. ¿Cuál sería? Pues yo intuyo que cada uno tiene un trabajo y una misión en la vida y la mía pues probablemente es abrir la mente de las personas. Abrir la mente de las personas. Con eso me quedo. La mar, Juan José, en este libro en particular, protagonista también de la historia, ¿no? Sí, la mar. No olvidemos que la mar es una mujer. Yo me enamoré de ella cuando tenía prácticamente 3 años, en un sitio que se llama Barbate, al sur de España. Uh-huh. Barbate. Y fue un amor a primera vista, un gran flechazo, y bueno, desde entonces procuro vivir cerca de ella e intento por lo menos verla una vez al día. ¿Por qué se refiere a usted mismo en el libro como pecador? Hombre, porque lo soy. Soy un pecador que además no tiene solución. Confeso, además. Qué maravilla. ¿Podría hacer referencia a la cábala del 20 que menciona también en el libro, Juan José? Bueno, pues sí, hay muchas referencias a la cábala. Es una de las, no sé si obsesión o pasión que yo tengo desde hace bastantes años. Tuve un maestro maravilloso que me enseñó
y cada vez que tengo oportunidad pues intento relacionar, o si hay o no relación, de los números o la cábala con la realidad, ¿no? Y bueno, pues en el caso del camarote, los números de esa cabina pues sumaban 20, y además, bueno, pues yo me encontré con que estábamos en el año 2020 y se empezaban a cumplir algunas de las profecías que yo conocía, como por ejemplo la pandemia. Uh-huh. Juan José, pero hay algo acerca que menciona en el libro acerca del 20, ¿no? De lo que significa el 20. Sí, ahora no recuerdo exactamente a qué te refieres. Bueno, no se preocupe, si no lo recuerda, no lo mencionamos. Déjeme ir a la pausa comercial, Juan José, porque lamento mucho no haber podido conversar con usted desde el principio por esta falla técnica. Le robo unos minutos más para concluir esta conversación sobre su más reciente libro. Muy bien. Muchas gracias. Es Juan José Benítez, señores y señores. Estamos hablando de La Gran Catástrofe Amarilla. Es lo más reciente de JJ Benítez, ¿no? Estoy teniendo la oportunidad muy afortunada de abrir la conversación con este gran escritor, investigador, periodista que es Juan José Benítez. Estamos hablando de su más reciente trabajo, La Gran Catástrofe Amarilla. Juan José, le agradezco muchísimo la espera. De verdad, gracias por esperar para seguir hablando de su libro. Nada, estoy encantado. Muchas gracias. Juan José, ¿qué hay con el 2027 y el meteorito Gog? Eso me aturdió un poco leerlo en su libro. Bueno, ojalá esté equivocado. Perdóneme. Ya, pues la pandemia del coronavirus sería una especie de ensayo en general para lo que se avecina, ¿no? Y repito, insisto mucho, ojalá sea un error, ojalá esté equivocado, pero si no lo estuviera, en el 2027 se supone que viene un gran meteorito que impacta en el Océano Atlántico, al este de las Islas Bermudas, y que provocaría una catástrofe infinitamente más importante que lo que estamos viviendo ahora, del orden de 200 millones de muertos en 48 horas. Válgame Dios. ¿De dónde proviene esta información que nos está compartiendo, Juan José? La información tiene, digamos, origen militar. Origen militar. ¿Es parte de esta información que usted recibió de esta fuente? No. ¿Esto viene de otro lado? Son independientes, sí. La primera, la del meteorito, es muy anterior. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del coronavirus, según esta nueva historia que plantea en su libro? Bueno, según la información que yo recibo de Estados Unidos y que aparece en el libro, en La Gran Catástrofe Amarilla, es un objetivo fundamental o básico, que es el de hundir la economía de Europa. Y bueno, todo lo demás es secundario. Y yo creo que están consiguiendo. Dígame algo, Juan José, ¿no de repente dudó en plantear este tipo de información por considerarla riesgosa en una historia como La Gran Catástrofe Amarilla? Bueno, yo hice las consultas pertinentes cuando ya regresé del crucero y leí la carta. Pregunté si aquello tenía credibilidad, me dijeron que sí, que tenía credibilidad, y por eso me decidí a publicarla. Interesante. Los apodos, Juan José, ¿gusta usted de poner apodos, verdad, según puedo leer en su libro? Sí, bueno, es una vieja costumbre. Normalmente, a veces tiene un sentido práctico, y es que es más fácil recordar un apodo que un nombre. Cierto, aunque muchas personas no le parezca muy propio este asunto de apodar a la gente, ¿no? Bueno, depende, si son apodos cariñosos Así y es. no ofensivos, pues tampoco pasa nada, ¿no? Juan José, encontré este fragmento en su libro que le comentaba yo hace un momento sobre la cábala del 20, que describe de la manera siguiente. Y tiene que ver con la habitación, el camarote que le tocó en su barco, el 53-57, que suma 20.
y mencionaba que en Cábala el citado 20 equivale a dolor, escondite y profetizar, entre otras acepciones. Por su parte, 20, 2 más 0 igual a 2, es decir, 2, la casa. Esa Sí, es la referencia que le comentaba. sí, efectivamente, sí. Yo siempre tengo la costumbre, pues, de vincular o de asociar los números con la cábala para ver si tiene algún significado, y en este caso me pareció interesante, pues, vincular el número del camarote con la cábala, y efectivamente las acepciones, entre ellas está, pues, la casa. Efectivamente el camarote fue casi mi casa durante 4 meses. Y dolor, pues porque experimentamos bastante sufrimiento y bastante dolor durante toda esta historia. ¿Qué hay con el Padre Azul, Juan José? ¿Perdón? El Padre Azul. Sí, ¿qué es lo que pregunta? ¿Quién es el Padre Azul para usted? Bueno, pues para mí el Padre Azul es el buen Dios, el número 1, diríamos, por simplificar una cosa que es muy difícil de entender. En ese sentido, ¿hay algo que no le hayan preguntado de Jesús hasta el momento, refiriéndome al caballo de Troya? Pues no lo sé, hay tantísimas cosas que se pueden hablar de él, ¿no? Y preguntar, que la verdad es que no lo sé, porque imagínate, son, si no recuerdo mal, 7.000 páginas de los caballos de Troya. 7.000 páginas dan para hablar muchísimos de una persona, y en este caso de Jesús de Nazaret. No sabría decir qué es lo que no me han preguntado. ¿O hay algo que usted no haya dicho hasta el momento, o que haya querido decir de Jesús que no haya escrito en estas 7.000 páginas? No, en principio creo que todo lo que yo sé del Maestro y de Jesús de Nazaret está ahí reflejado. No me he guardado nada. Pero estando en una época como la que estamos, Juan José, con esta información sobre el 2027 y el meteorito Gog, ¿no hay algo que resulte esperanzador, que nos pueda revelar sobre Jesús de Nazaret, su regreso? Sí, eso está en el libro, en Gog, y está en la gran catástrofe amarilla también. Digamos, muy rápido, muy de pasada, como casi no dándole importancia, pero si es verdad, si es cierto lo de Gog, pues quizá Jesús de Nazaret llega después. Llega después del supuesto meteorito en el 2027. Sí, efectivamente. Si es que es cierto, insisto muchísimo en esto, porque yo me alegraría mucho de que no fuera verdad. Todos nos alegraríamos de que no fuera verdad. Me llama la atención también que menciona que no tiene duda de que hay vida después de la muerte, Juan José. Sí, no tengo ninguna duda, es más, estoy seguro al 150% de que después de la muerte, del dulce sueño de la muerte, seguimos vivos físicamente. ¿Qué tipo de vida? Lo digo porque llevo desde el año 68 investigando estos temas. He podido investigar alrededor del mundo pues más de 1.000 casos, y todo eso me lleva a pensar de que después de la muerte, que es simplemente un apagar la luz, pues seguimos vivos, y estamos vivos, y además plenamente vivos. Lo que pasa es que es muy difícil de describir ese lugar, esa situación, ese estado, pero yo estoy seguro que después de la muerte hay vida. De estos 200 proyectos que tiene inéditos, Juan José, ¿cuál será el siguiente después de la gran catástrofe amarilla? Pues creo que la editorial sacará un libro que se llama Mis primos, que ya estaba programado para este año 2020, pero dadas las circunstancias, pues la editorial decidió cambiar y sacar primero la gran catástrofe amarilla. Mis primos es un libro, el segundo volumen de investigación del fenómeno OVNI en todo el mundo. Muy bien. Sigue entonces intensamente investigando sobre el fenómeno OVNI. ¿Perdón? Sigue investigando intensamente sobre el fenómeno OVNI. Sí. Estuve, poco antes de ir al crucero, estuve en México haciendo unas nuevas investigaciones. Una de ellas no pude terminarla porque me embarqué en ese crucero,
y si Dios quiere espero volver a ese maravilloso país en breve. A su parecer, ¿alguna vez se revelará esto? ¿Se hará público antes del 2027, Juan José? Perdón, no le oigo casi. No se preocupe. A su parecer, toda esta información que hay sobre el fenómeno OVNI se revelará de manera clara antes del 2027. Yo lo dudo mucho. Esta información, lo más importante de esta información está en poder de los militares de todo el mundo. Y no creo que después de 70 y tantos años que llevan de investigación y de ocultamiento lo vayan a sacar ahora, para nada. No les interesa sacar a la luz algo que podría perjudicarles tanto en su hegemonía, me refiero siempre a los militares, como en lo que ellos consideran lo que podría ser la desestabilización social del mundo. Muy bien. Una pregunta personal, Juan José. ¿Le dice algo la pintura de Salvadore di Mundo de Leonardo da Vinci? ¿Del Salvador del Mundo de Leonardo da Vinci? Pues ahora mismo no caigo. Muy bien, está bien. Pensé que esa imagen tenía algo especial para usted, pero bueno, a veces uno se equivoca. Juan José, le agradezco la conversación, le mando un abrazo y que siga el éxito con sus publicaciones. Un placer platicar con usted. Muchas gracias. Con todo y las fallas técnicas. Gracias, Juan José. Juan José Benítez, señoras y señores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.